Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Buenas tardes. Primero que todo agradecer a Línea por la oportunidad que le da INAC para transmitir algunas cosas que INAC tiene interés de transmitir en un tema que a mí ya me tiene un poco aburrido, la verdad sea dicha, pero espero que ustedes capaz que lo escucharon menos veces que yo o que lo tienen menos presente, capaz que los entretiene. A mí la verdad que me interesan mucho más los temas como los que plantearon recién Álvaro y Juan, que la verdad que los felicito porque me parece que a eso es a lo que hay que apostar, ¿no? A empezar a pensar en ganar por otro lado, no por si me sacan 2 gramos más de grasa o 2 gramos menos de grasa, sino a pensar en valorizar el producto que producimos, que comercializamos, que vendemos, en fin. Pero a mí me pidieron que hablara de dressing, me pidieron que hablara de cómo se compone y qué factores lo afectan. Yo no me voy a ceñir estrictamente a la consigna porque voy a ir un poco más allá, en línea con lo que hicieron Álvaro. Yo no conocía la presentación de Álvaro y de Juan, pero me levantaron varios centros y los voy a aprovechar. Y para empezar, me interesaría empezar con un esquema. Muchas veces damos por obvio cosas que para la gente que no está metida en la industria no son tan obvias. Entonces, me gustaría empezar por un esquema, muy esquema, de lo que es el proceso de faena. Eso ahí intenta graficar lo que es un frigorífico. El cuadrado rojo grande del medio es el proceso de faena. El verde son los corrales. Llegan los animales, que ojalá que lleguen inmediatamente antes de empezar la faena, pero bueno, todavía no. Y pasan y entran en lo que se denomina playa de faena. Entonces los animales sufren un proceso que empieza con la insensibilización, el degüello, el cuereado, la evisceración, le sacan todo el contenido de las vísceras y cortan, hacen el aserrado de esa res en 2 medias reses. Y ahí aparece la tercera balanza. Hechos ese proceso, esos pasos del proceso, se pesa la media res en esa tercera balanza. A partir de la tercera balanza se produce el proceso de dressing. Los frigoríficos realizan lo que le denominamos dressing o prolijado. Cuando termina el proceso de dressing se pesa de vuelta, ya no lo llamamos más media res, le llamamos media canal para distinguir entre una cosa antes del dressing y una cosa después del dressing, y se pesa en cuarta balanza. O sea que lo que pasa entre la tercera y la cuarta balanza es el dressing, en el que ahora me voy a extender un poco y voy a darle más elementos. Después esa media canal se pesa, se lava y entra en las cámaras de frío, donde se empieza a producir el proceso de maduración, la transformación del músculo en carne. Hasta ahí todavía es músculo. En ese proceso de maduración se transforma el músculo en carne. En el cuadrado amarillo van apareciendo una serie de productos que surgieron a lo largo del proceso de faena. Que lo resumí en los más importantes, que son sangre, cuero, cabeza, vísceras y los restos y recortes que se obtienen del proceso de dressing. Hasta la tercera balanza, el proceso hace mucho tiempo que está estandarizado. Hasta la tercera balanza. Y mucho más estandarizado y controlado está a partir del año 2013, cuando se promulgó un decreto, o empezó a regir un decreto, que establecía claramente lo que los frigoríficos podían hacer hasta la tercera balanza, que son esas operaciones. Y todos los frigoríficos lo único que hacen hasta la tercera balanza son esas operaciones.
ni más ni menos. Eso está absolutamente estandarizado. Entonces, hasta ahí no hay problema y ahí se hace el aserrado de la res en 2 medias reses. Acá a la derecha tienen una media res que ustedes verán que tiene una cantidad de estructuras que habitualmente los que vieron medias reses en vivo o en foto recordarán que no tienen tantas grasas cavitarias, no tiene el rabo sin ir más lejos, el cogote es un poco distinto, porque eso todavía no sufrió el proceso de dressing. Yo lo que les voy a mostrar ahora es un video que me parece que es muy ilustrativo, de 4 minutos y medio. Es un video en que aparece una filmación del proceso de dressing en una planta frigorífica. Mientras, lo pasamos nomás, sostuve ahí, ¿no? Ahí el operario está retirando la tela de la entraña fina. La entraña fina tiene una poneurosis, una tela de tejido conjuntivo. Eso que está retirando la operaria. Antes se sacaba toda la entraña fina hasta que apareció este decreto. Ahora se saca solo la tela. Bueno, ahí están retirando la médula espinal. La médula espinal siempre se retiró, sobre todo, particularmente después de la aparición de la vaca loca, porque es material de riesgo y hay que destruirla. O sea que la médula espinal se saca y se sacó siempre. Se sacó, ya les digo, después del 96, ni que hablar. Acá se saca el rabo y parte de la grasa que está en la base del rabo. Acá está sacando el riñón y una parte de la grasa de riñonada. Ustedes ven ahí que quedó otra parte que la va a sacar en un proceso posterior. Acá saca grasa del ijar, del pliegue de la babilla o ijar. Ahí me detenés un poco la filmación, si podés. Te tendría que haber avisado con más tiempo. Dale un pelito para atrás. Te compliqué la vida, ¿no? No importa, lo explico. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver que ahí está la punta del matambre. Era muy frecuente que los frigoríficos, en el retiro de la grasa, de esa grasa que quedaba escondida atrás del matambre, el matambre se desprendiera y quedara colgando. Eso es un elemento que, más allá de que se saque más o menos, es muy importante porque el contorno de la canal tiene que mantener determinada forma, valga la redundancia, por la aplicación del sistema de tipificación automatizada. Si el matambre cae, se modifica, incluso la media canal cae un poco, se corre un poco, y una máquina, cuando va a mirar, va a tomar la imagen de esa canal para tipificarla, no ve el mismo contorno y se pierde, no puede tipificarlo. Entonces es un elemento del dressing que, sin incidir demasiado en los kilos o en el porcentaje que se retire, es muy importante por la aplicación de los sistemas de tipificación automatizada. Seguí nomás. Ahí sacan grasa interna de la pierna. Acá grasa del borde del canal pelviano. Acá sacan grasa del canal pelviano o canal del parto. Si fuera una vaca, choca con el hueso del cuchillo, o sea que más que eso no puede sacar. Eso todo lo están haciendo entre la tercera y la cuarta, ¿no? Acá retiran el resto de la grasa de riñonada que yo les comentaba hoy. Y cuando sacaron el riñón sacaron un poco de la grasa, pero no toda. Acá terminaron de sacarla. Vieron que es mucha la grasa de riñonada, ¿no? Es un porcentaje importante del dressing. Acá tenemos un productor quejándose porque dice que sacan mucho. Y acá tenemos, al nivel del cogote, lo que se retira son coágulos. Los animales se degüellan, ¿no? Ustedes tienen claro eso. Y el degüello es muy traumático. Entonces se genera una zona de mucho coágulo y de mucho hematoma que hay que retirar, obviamente que hay que retirar.
lo que dice la norma es que no se debe retirar más allá de lo que son coágulos y restos o sustancias extrañas que pueden aparecer también de cuando se hizo el eviscerado. Ahí están sacando esos restos. Acá sacan grasas torácicas y también siguen sacando de la zona de la degolladura. Ustedes vieron que también hay grasa ahí. Ahí están sacando exceso de grasa del pecho, que también está establecido que no puede quedar el músculo al descubierto, o sea que está bien delimitado hasta dónde se puede sacar, en ese caso el tema de la grasa. Y acá están las canales, estas ya fueron pesadas en la cuarta balanza, ustedes ven las etiquetas allí, lo que indica que ya pasaron por la cuarta balanza, y están pegando la vuelta y entrando en las cámaras de frío para el proceso de maduración. Todas estas estructuras es razonable que se retiren porque no es razonable que avancen en el proceso industrial. No es razonable que la grasa de riñonada, para poner un ejemplo grande, se ponga en una cámara a gastar frío, digamos, o que los coágulos y las hematomas, que son acá no se vio ninguno, yo después les voy a mostrar algunas fotos. Los coágulos y los hematomas, que son un campo fértil para el crecimiento microbiano, avancen en el proceso porque cuanto antes se retiren mejor. Entonces, esos son los motivos por los cuales nosotros a la canal la denominamos como el producto cárnico primario, ¿no? La canal empezamos a hablar de carne con la canal cuando empieza el proceso de maduración de la canal. Entonces, lo que parece razonable es que la canal ya esté pronta como para entrar en la siguiente etapa industrial, que es la etapa de desosado, donde se van a obtener los cortes. Además del dressing ese que establece la norma y que lista las estructuras que se pueden retirar, hay lo que nosotros dimos en llamar un dressing sanitario. Muchos animales, y honestamente nos tiene muy preocupados porque están apareciendo muchos animales con problemas de abscesos en sitios de inyección. Muchos animales están apareciendo con abscesos en la tabla del cuello, como se ve allí. Incluso acá todavía queda un resto de material purulento. Bueno, ustedes se dan cuenta que esto lo que aumentó el porcentaje de dressing para esa canal, ¿no? El retiro de esta zona. Acá hay un absceso. Y acá están los hematomas o machucamientos, que también la inspección veterinaria los hace sacar, por lo que les decía recién, que todos esos elementos son campo fértil para el crecimiento microbiano y hay que sacarlos lo antes posible. Si nosotros, INAC publica semanalmente publica la información del rendimiento en tercera balanza, el rendimiento de la media res en la tercera balanza con respecto al peso vivo, el rendimiento en cuarta, o sea, de la media canal con respecto al peso vivo, y la diferencia, que es el porcentaje de dressing. Semanalmente lo hace desde el año 2013. Si nosotros graficamos, vemos que este decreto empezó a regir el 1 de enero del 2017. Ustedes vieron la bajada que tuvo el porcentaje de dressing en ese momento. Y se ha mantenido, esto es un promedio para todos los animales, novillos y vacas de toda la industria, de todas las plantas frigoríficas. Ustedes ven que ahí se mantiene, yo les diría, en esta última semana en esa última semana que se consideró que es la que termina el sábado 5 de mayo, hay un piquito, una subida, pero bueno, a veces pasa, como lo han visto antes. Pero si uno hace un promedio, por ejemplo, para abril, para las 5 semanas que se incluyeron, digamos, en abril, el promedio de dressing fue de 7,6. Y si uno considera todo el periodo desde que empezó a regir el decreto, desde el 1 de enero del año pasado, es en el entorno del 7,7, 7,8 el porcentaje de dressing, o sea, la diferencia entre el peso entre la tercera y la cuarta balanza. Estos datos están en la página de INAC, son accesibles para todo el mundo, incluso hay una aplicación por la cual uno puede graficar y jugar con los números, el Power BI. Y un poco para despejar misterios y leyendas,
Estas son las estructuras que establece el decreto que hay que retirar en ese proceso de dressing, ¿no? Nosotros ahí las clasificamos en estructuras con límites precisos. Acá no se compliquen tratando de leer las estructuras. Hay estructuras con límites precisos, que uno por más que quiera ser pícaro y sacar un poco más no puede. Los límites son bien precisos. Y es la mayor parte del 7,8, yo puse 7,8, hice el cálculo con 7,8, que es lo de esa última semana. El 65% de ese 7,8 es el dressing que explican esas estructuras con límites precisos. Hay una serie de estructuras que son las que tienen límites imprecisos, que son las que están en rojo, que son las que hay que controlar más y cuidar de que no se retire más allá de lo que se debe retirar, que explican el 25% de esos 7,8 porcentaje de dressing. Y hay un dressing, por ejemplo, la zona de la degolladura. La zona de la degolladura, yo si le entro más con el cuchillo, es todo músculo, o sea que puedo sacar músculos que era innecesario retirar. Eso es una estructura con límites imprecisos. Y hay un porcentaje de dressing, casi el 10%, que es lo que llamamos dressing sanitario. Para toda la faena que se hizo en ese periodo de 2 o 3 meses en que se realizó este estudio, casi el 10% del dressing era explicado por el retiro de abscesos en sitios de inyección y por hematomas. Eso es un elemento sobre el que podemos trabajar. También podemos trabajar sobre otros elementos. Obviamente, si el animal está pasado de gordo, el porcentaje de dressing va a ser mayor porque las grasas cavitarias están aumentadas, digamos. Una leyenda que a veces ha corrido por ahí es que los frigoríficos retiran grasa de cobertura, la grasa externa de la canal. No se retira grasa de cobertura. Las grasas que se retiran son las que les mostré yo en el video. El instituto controla la aplicación correcta de esta norma. Hay técnicos en todas las plantas que están circulando por la planta en todas las etapas del proceso productivo y también pasan por la playa de faena. Y a partir del 1 de enero del 2017 se ha mantenido, como yo les mostraba en la gráfica, estable el porcentaje del retiro de estructuras a nivel del dressing. El estándar del dressing era necesario por una cantidad de cosas. Se habló muchísimo del dressing durante muchísimos años y era la queja de muchísimos productores con respecto al manejo del dressing que hacía la industria. Por eso, finalmente, después de muchas idas y venidas, se resolvió aprobar ese decreto 310 del 16. Y ese Skype de Maduro, que es importante por esa serie de cosas que pusimos allí, ¿no? Que tenemos un lenguaje común, ahora todos sabemos cómo es una media canal, ya no hay más misterio. Yo ya no puedo decir que le sacan más de esto, más de lo otro, porque está controlado y es lo que se saca. Y obviamente sirve para transparentar y para que no haya discusiones en la comercialización de ganado. De hecho, a mí me hacían una entrevista hace un rato y yo le comentaba al periodista, bueno, de hecho no se habla más del dressing. Si no se habla más del dressing es porque se ve que la cosa se solucionó, porque si no seguiríamos quejándonos del dressing y de lo que nos roba la industria. Entonces, si no se habla más del dressing es porque la cosa está estandarizada. Ni que hablar que es importante para las estadísticas. Ustedes vieron que las estadísticas manejan peso canal. Uruguay exportó tantas toneladas de peso canal. Si yo no sé, si no tengo definido qué es una canal, ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo peso canal? ¿Tiene todo el cogote o tiene la mitad del cogote o qué tiene? Es importante para las estadísticas. Es indispensable para la aplicación del sistema de tipificación. Lo que yo les comentaba del matambre, si la máquina... Ustedes saben que INAC está implementando un sistema de tipificación automatizada. Si la máquina no ve siempre el mismo contorno de media canal, yo no le puedo pedir que emita un juicio sobre la conformación de esa canal. O sea que es fundamental, yo antes de empezar a aplicar o de instalar y de aprobar la utilización del sistema automatizado de tipificación, tengo que tener definido el dressing. Y acá viene el punto que yo considero que es muy importante, que es avanzar en los criterios de valorización. No hablemos más del dressing y empecemos a pensar en cosas que podemos hacer, por eso yo felicitaba a Álvaro y a Juan, que podemos hacer para valorizar la materia prima y evaluar si pesa más
si gano más kilos, si la entro inmediatamente antes de la faena, si no me disminuye el pH o si me lo disminuye, si la terneza, si el color, si la grasa. Hay que empezar a pensar en eso. Dejémonos de hablar del dressing y empecemos a hablar de cosas en serio. Y el decreto 310, que se lo ha dado en llamar el decreto del dressing, y a mí me gustó ponerle este nombre, lo puse yo porque se me ocurrió, determinación del valor de la materia prima, porque a eso apunta el decreto 310. El decreto 310, que se lo conoce como decreto del dressing, tiene 9 artículos. Del primero al quinto solo habla de los sistemas automatizados de tipificación. El decreto del dressing llegó al sexto sin hablar de dressing. Después habla del dressing en el artículo quinto, sexto, séptimo y octavo. Ahí establece el listado de estructuras y demás y le dice INAC ocupate de controlarlo. Y el artículo 9 establece eso que en parte es lo que estamos haciendo acá. Desarrollar instrumentos, por eso agradecemos a Línea la posibilidad de aplicar el artículo 9 de este decreto. Planes de comunicación sobre los alcances de esta norma, que todos sepamos a qué se refiere esta norma, qué elementos considera, empezar, y su relación con la calidad de canales, esto es de lo que digo que tenemos que empezar a hablar, y colaborar con una correcta interpretación de los números, de la información que INAC permanentemente está poniendo a disposición de los productores, de la industria y de todo el sector, semanalmente actualizada. Y es importante por esto, ¿no? Ya sabemos que la comercialización de ganado, primero que es un intercambio de productos que son difíciles de caracterizar. Para todos nuestro ganado es el mejor, como decía aquel, para una madre no hay hijos feos. Entonces siempre es muy difícil caracterizar el ganado y por lo mismo se basa en percepciones subjetivas, ¿no? Se basa en presunciones. Mi ganado rinde más, mi ganado es hermoso, mi ganado esto y mi ganado lo otro. Y el argumento central es el rendimiento. Y acá me voy a parar en algo que dijeron Álvaro y Juan, que a mí me encanta que lo hayan dicho, que es el tema del rendimiento. El rendimiento en cuarta balanza, en el que todos nos fijamos tanto, y como decía Álvaro recién, a los productores nos encanta que nos rinda 58% del ganado, y no dice nada, o dice muy... Nada no, algo dice, pero dice muy poca cosa. Esos números son números bastante reales porque el promedio para todos los animales faenados en el 2017 fue 252 en vez de 250, las canales, y el promedio fue un poco más de 480 el peso vivo. Ese es el rendimiento en cuarta balanza, que no nos dice simplemente cuánto pesa la canal en relación con el peso vivo del animal. No nos dice dónde está, cuánta carne tiene esa canal, capaz que es puro hueso, es una canal mal conformada y es puro hueso. No nos dice dónde está ubicada esa carne. Puede estar ubicada todo en el delantero y no me sirve para nada. La vendo a mucho menos precio que si estuviera ubicada en el trasero. Puede estar con problemas de pH, puede estar con problemas de color, puede estar. Entonces, hablar de rendimiento como que es la panacea y yo con el número de rendimiento manejo mi producción, no. Es un elemento más, depende de la categoría, de la edad, de la raza, de una cantidad de cosas. Es importante también considerar esa canal que todavía, esto es novillo tipo, ¿no? Estos datos son del novillo tipo. Esa canal representa prácticamente el 90% del valor del ganado, está explicado por la canal y solo el 10% restante por los subproductos que veíamos en el cuadro amarillo del costado de la faena. Ahí nos jugamos, en esa canal nos jugamos la plata en definitiva. Y eso que yo les decía recién, ¿no? Esa canal que pesaba 250 kilos cuando hicimos la cuenta del rendimiento en cuarta, que acá ya pasó a pesar 245, porque hay un 2% de merma de frío, que también lo explicaban Álvaro y Juan, ya pesa 245 en vez de 250. Yo tengo que empezar a ver, no se fijen en el color de los cortes estos ni de la grasa, porque eso es de las cosas que tengo que mirar y eso es espantoso, pero tengo que ver cómo está conformada esa canal,
¿Cuál es la relación delantero y trasero? Lo ideal o a lo que tenemos que tender es que el trasero pese más que el delantero, porque en el trasero es donde están los cortes más valiosos. ¿Cuánto rinde el corte pistola de esa canal? Porque del corte pistola yo saco el grupo de cortes de más valor de realización de la canal. El top del top es esto, el ramp and loin, el lomo, el cuadril, el bife. Esto es muy esquemático, tengo que pensar en una cantidad de cosas más, reitero, en el pH, en el color, en la terneza, en una cantidad de cosas más. Pero a mí me parece que, en mi humilde opinión, solucionado el tema del dressing, empecemos a hablar de la conformación, de si el animal, si lo llevo 3 horas antes o 3 horas después, me rinde unos kilos más, de si eso no afecta el pH, de si eso no me afecta el color ni la merma en cámaras de frío, y empecemos a valorizar y a poner elementos que nos dicen mucho de la calidad. Por eso yo al decreto le llamaba de valorización de la materia prima, porque establece el dressing, me deja tranquilo con el estándar, me dice que se va a aplicar un sistema objetivo de tipificación sobre el cual nadie va a tener dudas porque es objetivo, va a ser una máquina que lo va a dar, y entonces ahí me permite empezar a hablar de otras cosas. Conclusiones: estándar del dressing está definido y asegurado en su aplicación. Ya no tenemos que hablar más de si el rabo se saca, se deja en la media derecha o en la izquierda antes de sacarlo en el proceso de dressing, o si el despansado lo hacen, porque el dressing es parte del proceso de faena y está estandarizado. De faena no tenemos por qué hablar más. Tenemos que incidir, sí, en lo que está al alcance de la producción, como ser la terminación. No les tengo que explicar a ustedes lo que cuesta meterle grasa a un animal. Entonces, empecemos a pensar en mandar a faena animales bien terminados, que no estén machucados, que no hayan sufrido un estrés innecesario y por eso me den problemas de pH después, que el transportista los cuide, empecemos a pensar en las cosas sobre las que podemos incidir y que valorizan la materia prima. Y bueno, de eso sale que las condiciones están dadas para avanzar en la evaluación de la calidad de la carne. Entonces, mi mensaje final es que tenemos que pasar de esta visión de luces cortas, de hablar del rendimiento en cuarta balanza y nada más, y pasar a una visión de luces largas, pensando en calidad de ganado, de canal y de carne. Muchas gracias.